Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Billy y seguimos en mi recorrido por acá por la ciudad de Santo Domingo. Para los que no han visto mi video anterior, acá se los voy a dejar al final de este video, en cualquier lugar aquí en la pantalla. Nos encontramos en el Parque Nacional de los Tres Ojos, que es una reserva nacional ubicada en el municipio de Santo Domingo Este. Para los que no saben, la ciudad de Santo Domingo está dividida en 4 municipios: Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. En esta ocasión nos encontramos en el Parque Nacional del Este. Está ubicado aproximadamente a 20 kilómetros del centro de la ciudad de Santo Domingo y pueden llegar acá utilizando cualquier taxi de aplicación o también pueden llegar utilizando transporte público si son de aquí de la zona. De igual forma, no se preocupen que acá en la cajita de descripción les estaré dejando toda la información y el link de la ubicación del Parque Nacional del Este. En la parte de afuera, en la entrada, van a encontrar personas que le van a ofrecer servicio de tour guiado. Tiene un costo de 900 pesos aproximadamente el tour guiado. Yo no lo voy a usar los servicios del tour, sino que ya yo hice mi respectiva labor de investigación en internet y con la señora Wikipedia, y les voy a estar facilitando información de cada uno de los lagos que vamos a estar visitando en el transcurso de este recorrido. Y ahora vamos a comenzar el recorrido. Vamos a empezar a descender por los cenotes. Acá les estoy dejando una imagen de la entrada. El recorrido todo es soterrado y vamos a empezar descendiendo hacia el primer lago, que es el lago de Azufre. Nos encontramos descendiendo hacia el primer lago, que es el lago de Azufre. Vamos a empezar el recorrido desde acá y ya luego nos vamos desplazando hacia los demás lagos. Nos encontramos en el primer lago, que es el lago de Azufre. Anteriormente se creía que este era un lago de azufre, pero luego, después de unos estudios científicos que se hicieron, pues se determinó de que no, de que el lago no contiene azufre. Esto es porque en el fondo del lago se puede ver un fondo blanco y se pensaba que era azufre, pero luego se determinó que no, que eran calcio y otros minerales. Es que este es un lugar que es bastante concurrido por los turistas de diferentes lugares que nos visitan. Si vienen desde la República Independiente de Punta Cana, hay tours que los traen acá a la ciudad de Santo Domingo, incluyen la zona colonial, que ya, si no han visto mi último video, se los voy a dejar por ahí para que le den una miradita. Y también, aprovechando que están acá en Santo Domingo, también pasan por acá por el Parque Nacional de los Tres Ojos. Están cerca, incluyanlo dentro de su itinerario. Es un lugar muy bonito, vale completamente la pena, y si quieren alejarse un poco del caos de la ciudad, pues este es el lugar perfecto para que puedan venir y disfrutar un rato agradable aquí en compañía de la naturaleza. Bueno, ahí ustedes pueden observar el color azul turquesa de las aguas. Es bastante bonito. Lástima que no entra mucha iluminación acá para que puedan ver con mayor claridad. Ya terminamos el recorrido por el lago de Azufre. Ahora nos vamos a dirigir hacia el segundo lago, que es el lago de las Damas. Unos minutos más tarde.
finalmente hemos llegado al lago Las Damas. Como le indiqué anteriormente, es el lago de menor profundidad acá en el Parque Nacional de los Tres Ojos. Tiene aproximadamente una profundidad de 2.3 metros. El nombre del lago de Las Damas lo adquiere porque anteriormente las personas que venían acá eran solamente las mujeres y los niños. Debido a la poca profundidad que tenía, era el más seguro para ellos y por eso se le asignó el nombre del lago de Las Damas. Actualmente no está entrando mucho la luz solar acá. Las imágenes se ven un poco oscuras. Esperemos que el sol, cuando siga subiendo, entonces podamos tener una mejor imagen del azul turquesa de las aguas de este pequeño lago también. El Parque Nacional de los Tres Ojos tiene un costo de 100 pesos para personas locales, un costo de 200 pesos para personas extranjeras, y para las personas locales ahora el pago no es en efectivo, debe de hacerse a través de una página web que les voy a dejar en la cajita de descripción. Tiene un costo de 100 pesos, el pago puede ser con una tarjeta de débito o de crédito, y una vez ustedes realicen el pago en línea, pues entonces pueden acercarse a la boletería, le facilitan el código QR que le emite una vez realizado el pago y les entregan un brazalete para que puedan entonces acceder a las instalaciones del parque. Justo a mano izquierda del lago de Las Damas está el lago La Nevera. Recibe este nombre porque de los tres lagos es el que no recibe luz solar y por eso la temperatura del agua pues es más fría que el resto de los demás lagos. Desde acá se puede tomar una barca que te lleva a un cuarto lago, que es el lago de los Saramagullones. Tiene un costo de 50 pesos ida y vuelta y no está incluido al momento de que ustedes realizan el pago para poder acceder al Parque Nacional. Hemos llegado al cuarto lago, que es el lago de los Saramagullones. El Saramagullón es un pato nativo de acá de la zona. Creo que en el lago justo estamos viendo uno. Trataré de sacarle una toma lo más cercana posible para que lo puedan ver. Este es considerado como el cuarto lago y una peculiaridad de este lago es que es el único que se puede ver desde arriba, lo que quiere decir que por eso lo están viendo con mayor claridad, porque la luz del sol puede penetrar. El trayecto en el botecito cuesta 50 pesos ida y vuelta. Como les indiqué, no está incluido en los 100 pesos que pagan para poder acceder aquí al parque, y el trayecto dura aproximadamente 2 minutos. Es bastante rápido para venir a este cuarto lago. Deben de tomar eso en cuenta porque lo recomendable sería pues que puedan incluir el costo de los 50 pesos del bote en la entrada general para poder acceder al parque, y así las personas, ya si están adentro, pues deciden si acceden o no al cuarto lago. Les está gustando este video, no olviden por favor darle like, suscribirse a mi canal, es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video disponible en el canal, y también recuerden compartirlo con sus amigos y familiares para que así podamos llegar a más personas y esta comunidad de YouTube pueda seguir creciendo. Una vez terminen el recorrido por acá, por los Tres Ojos, al final van a encontrar una tienda donde pueden comprar artesanía. No tengan miedo a regatear. Aquí en la República Dominicana también el regateo forma parte de la cultura. Y así termina nuestro recorrido por acá por el Parque Nacional de los Tres Ojos. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Billy y nos vemos en un próximo video.